Buenos días muchachos. Antes de comenzar con el ejercicio número 8, voy a hacer dos anuncios de manera rápida. El primero tiene que ver recordándoles respecto a la exposición. Necesitan mandarme los equipos por correo. Hasta la fecha solamente hay un equipo que tengo registrado. Recuerden que más o menos habíamos dicho que iban a ser 9, así que vayan pensando en equipos de 4. Me mandan una lista por correo con los integrantes para irlos asignando. Y el número 2 es que este ejercicio lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser el día de hoy, la segunda sería para el día martes, el día de mañana. Y la evidencia de Blackboard la voy a poner abierta, pero tienen la fecha límite de entrega hasta el martes a las 11:59. Es decir, estoy esperando que se contemplen las dos partes del ejercicio para que ustedes puedan hacer el procedimiento y entonces sí, lo suban, ¿ok? No vayan a subir esta parte nada más, espérense a tener todo el ejercicio completo y hasta ese momento, hasta el martes, cuando se publique la segunda parte, ahí estarían subiendo su evidencia, ¿de acuerdo? En esta parte van a requerir tanto el apunte en físico, es decir, lo que ustedes hicieron de los cálculos, y adicionalmente vamos a trabajar un Excel porque vamos a ver cuáles serían las diferencias de este ejercicio con respecto a 5, 6 y 7. Bueno, entonces comenzaríamos. Aquí tenemos nosotros una columna de destilación, dice que recibe una alimentación formada por pentano y hexano. Entonces vamos a ponerle aquí que sería la fórmula de pentano es C5H12 y la fórmula de hexano sería C6H14. Entonces esos serían nuestros componentes, pentano y hexano. Le vamos a poner al pentano, lo vamos a denotar o lo vamos nosotros a, vamos a decirlo así, simplificar con un C5 y al hexano lo vamos a simplificar con un C6 para no escribir toda la molécula completa. Ok, entonces dice que tenemos una alimentación, es una F de 40 mol de pentano y 60 de hexano. Nos está dando el flujo. Dice 2500 libras por hora. Y vamos a poner aquí un XF. Lo vamos a poner como de 0.4 de C5. Ya estamos indicando que es el pentano. Dice que la temperatura de la alimentación es de 30 Celsius. Entonces vamos a poner aquí 30 Celsius. Luego vamos a seguir con el texto. Dice, la columna, seguimos en esta parte, la columna está a una atmósfera de presión. Entonces, la presión de la columna es una atmósfera. Y vamos a ver qué más dice. Se usa un condensador total. Estamos hablando en la parte superior de la columna. El reflujo es un líquido saturado. Quiere decir que este de aquí vamos a considerarlo como un líquido saturado. Este de aquí va a ser un líquido saturado. Y por si no recuerdan cuáles eran las variables, pues esto es el destilado, es un líquido saturado, y L es un líquido saturado. Por lo tanto, dijimos que el vapor va a ser un vapor saturado, que se encuentra de esa manera. ¿Y qué más tenemos? Dice, la relación de reflujo es de L entre D igual a 3. Así que pondríamos aquí L sobre D igual a 3. Dice, las colas del vaporizador parcial, es decir, estamos hablando de la parte inferior, esa parte de aquí, dice que tienen un 99.8% de N-hexano, que sería el C6. Vamos a poner aquí, entonces B sería, dice X, B. ¿Cómo vamos a hacer un balance por componente? Lo vamos a dejar en función del C5, que sería el pentano. Entonces, si de hexano yo tengo 99.8, yo debo de tener de pentano 0.2, ¿de acuerdo? Entonces, XB de pentano tiene que ser 0.002 de C5. Recuerden que esta información se encuentra en porcentaje. Al momento de pasar los decimales, los 99 van a representar también los ceros, ¿ok? Así que nada más cuidado con esa parte. 0.02 de C5. Y la fracción del destilado es de 99.9 de pentano. Quiere decir que aquí X del destilado tiene que ser 0.999. Y también sería de C5. ¿Ok? Dice, calcula entonces el destilado, el fondo, el calor del condensador y el calor del hervidor.
Entonces nos está pidiendo 4 variables, muy parecido al ejercicio pasado, que fue el 7. Nos está pidiendo QC y QR, así como los flujos de salida. Hasta ahí. Ok. ¿Cómo abordamos esto? Pues ya tenemos el conocimiento de la primera parte. La primera parte la resolveríamos con un balance sencillo de masa, ¿no? Entonces haríamos aquí balance de materia global. Ok, y aquí tenemos nuestro volumen de control. Estaríamos marcando el rectángulo de puntos rojos, una entrada, prácticamente hay 2 salidas, y decimos que a ese proceso global está entrando F y está saliendo el destilado y el fondo. ¿Ok? Si sustituimos nosotros los valores, podría yo tener lo siguiente: 2500 libras por hora van a ser igual al destilado más el fondo. Y eso ya saben, pues es la ecuación número 1. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Agregaríamos el balance de materia global, pero por componente. Y como ya pusimos todo en función de lo que sería el pentano, simplemente tomamos la información de la columna y la sustituimos en las ecuaciones. Decimos balance de materia global, dimos aquí por componente. En este caso sería de pentano. Y la ecuación sería muy sencilla. F por XF tiene que ser igual al destilado. Destilado por X del destilado más B por X del fondo. Sustituye la información que tenemos y sería 2500. Esto multiplica a 0.4, que es de la entrada. El del destilado sería 0.99 por el destilado. Más en el fondo tendría yo un valor de 0.002, que también sería para el caso del fondo. ¿Ok? Ya que tenemos esto, sería nuestra ecuación número 2. Ecuación 2. Y el siguiente paso lógico que ustedes ya conocen es resolver por simultáneas. Resolver por simultáneas la ecuación número 1 y la ecuación número 2. ¿Ok? Entonces, para hacerlo un poquito más ágil, voy a omitir la parte en la que coloco los valores en lo que serían el Excel, porque después de tantos ejercicios creo yo que ya ustedes más o menos lo dominan, así que no debe haber tanto problema. Entran a la hoja de Excel, colocan las dos ecuaciones y entonces comparamos los resultados. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago toda esta información de multiplicar los valores, a mí me está dando, a ver, aproximadamente, está dando 997 para el destilado, 997.99, podríamos dejarlo en 998 libras por hora. Y en el fondo a mí me está dando un valor de, vamos a dejarlo como en 1502. ¿Ok? Más o menos utilizando las ecuaciones 1 y 2. ¿Ok? Bueno. Si lo tienen hasta aquí, van a notar que van a decir prácticamente es lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos ejercicios. Si ustedes me llegan a entregar esto en el examen, se los va a poner como 0, porque está todo mal. Ahora, van a decir, pero ¿por qué si hasta el día de hoy hemos hecho lo mismo y siempre ha estado bien y ahora como que está mal? Les invito a que en este momento le pongan pausa al video y puedan meditar en lo que aparece en la pantalla. Las ecuaciones están mal. Sí, ya se rindieron y le quitaron la pausa. ¿Por qué están mal? Y es algo bien sencillo.
que nunca no se haya presentado en ningún ejercicio hasta este, pero lo hemos estado analizando siempre en toda la materia. Y es algo bien crucial. Lo voy a poner aquí en rojo en la esquina. Masa es totalmente distinto de mol. ¿Ok? Nosotros estamos analizando transferencia de materia o transferencia de masa como tal. Materia. Y vimos que la materia se va a mover desde un punto de vista de masa o se va a mover desde un punto de vista de moles. Pero en sí no son lo mismo. Y vamos a ver. Esta ecuación es un flujo másico. ¿Ok? Ese flujo másico está bien. Sí, no hay ningún problema. D y B tendrían que ser flujos másicos con esos valores de libras por hora. El detalle es que el balance de materia global por componente involucra esto de aquí. Cuando ustedes miraron X, eso saben que es fracción molar. Fracción molar. Y la fracción molar tiene que ver específicamente con moles. Ahora, este flujo, si ustedes sustituyen el 2500, quiere decir que ese flujo está en ¿qué unidades? Son libras, es masa. Y masa y moles multiplicados como tal no se van a llevar. Así que ahí está el error. El error está en mezclar unidades de masa con unidades de moles. ¿Qué hacemos? Ok, pueden hacer una de dos cosas. Lo primero es, como ya hemos trabajado los otros ejercicios con masa, si se fijan, realizan los otros ejercicios, los flujos son flujos másicos y las fracciones son fracciones másicas. Entonces, pueden hacer una cosa. Primer caso es convertir todas las fracciones molares a fracciones másicas, es decir, pasarlos así, WF, WD y WV. ¿Ok? Esas serían las fracciones másicas. O lo otro es que el flujo que se encuentra aquí, pasarlo a flujo molar. Si pasan el flujo molar, ustedes pueden multiplicar flujo molar por fracción molar. Si pasan todas las fracciones molares a fracciones másicas, pueden multiplicar flujos másicos con fracciones másicas, pero no mixto. En mi caso, yo voy a optar por hacer lo segundo. Este flujo lo voy a pasar a un flujo molar, porque es una operación nada más comparada contra 3 que tendría que hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a reescribir todo esto. Para esto vamos a borrar. A ver. Vamos a borrar esto. Toda esa parte de aquí. En este caso es importante revisar la estructura de la ecuación, perdón, de lo que sería la especie química, que es esta parte de aquí. Entonces vamos a ponerle aquí un título. Vamos a decirle conversiones necesarias. Y decimos, ok, la masa molar de pentano tiene que ser igual, creo que son 72, 72 gramos sobre mol. Y la masa molar de lo que sería el hexano son 86 gramos sobre mol. Recuerden que un carbón tiene 12 gramos sobre mol y un hidrógeno tiene 1 gramo sobre mol, así que hacen las multiplicaciones correspondientes, ¿no? En su formulario, ustedes tienen una hoja que se llama relaciones masa-moles. Y en esa hoja viene una fórmula para que ustedes calculen la masa molar promedio. Recuerden, una cosa es la masa molar que yo tengo de la sustancia pura. Y otra cosa totalmente diferente es que aquí yo tengo una mezcla. En esa mezcla el 40% es de pentano y el otro 60% va a ser de hexano. Pero ¿cuál sería entonces la masa molar de la mezcla? Eso es lo que voy a calcular. Esa fórmula les dice que la masa molar promedio o la masa molar de una mezcla tiene que ser igual a la fracción molar de A por su masa molar de A más la fracción molar de B
por la fracción molar de B. Y esto por ejemplo, saben que es en estado líquido, pero lo pueden convertir a estado gaseoso. Si son tres compuestos, pues agregan C y agregan XC y MC, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces la masa molar de la corriente F tiene que ser igual a 0.4. Bueno, voy a ponerlo en fórmula. Sería X de F de C5 por la masa molar de C5 más X de F de C6 por la masa molar de C6. ¿De acuerdo? Entonces, la masa molar, ahora sí, sustituyendo valores numéricos. XF de C5 sería 0.4. Y eso lo multiplican por 72 más 0.6 y por 86. Ahí voy a nada más corregir gramos sobre mol. Y aquí voy a quitar esto. Gramos sobre mol. Ok, entonces hace un espacio para hacer la operación y dicen, por ejemplo, 0.4 por 72 más 0.6 por 86. A mí me está dando una masa molar promedio de 80.4 gramos sobre mol. Ok, entonces esta información a mí me sirve para convertir toda la corriente másica a moles. Ojo, estos 80.4 gramos sobre mol es lo mismo decir 80.4 libras sobre libra mol. Aquí no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Recuerden, MF en moles tiene que ser igual a F en masa sobre la masa molar de F. Una simple división para que las unidades se cancelen. Entonces decimos, F de moles sería, F masa son 2500 libras por hora entre las 80.4 libras por libra mol. Entonces aquí se cancelan las libras, paso a la muerte y ya les quedarían libramoles sobre hora. Esos serían, a ver, 2500. Yo tengo 31.09. 094 lo voy a dejar en 31.09 y le voy a poner las unidades son libra-mol sobre hora. ¿Ok? Esto es entonces un flujo molar. ¿De acuerdo? Ok, flujo molar. Ya con ese flujo molar, entonces las ecuaciones 1 y la ecuación 2 que tenían apuntados, solamente el dato de los 1500 lo sustituyen. Y ahora sí, reescribimos entonces los balances. Decimos balance global, y ahora sí le ponemos de masa, y le pueden poner ahí en moles. Esto sería ¿cómo se llama? F igual a D más B, o los 31.09 libramol por hora es igual al D más B. Esa realmente es mi ecuación número 1. Balance global por componente. Y nuevamente le pondrían de C5. Y ahí sí, ya pueden mezclar el flujo con su composición correspondiente. Entonces F, XF va a ser igual a D más XD más B, XB. 31.09 libramol por hora. Y eso que multiplica el 0.4 tiene que ser igual al destilado
bueno, 0.999 por destilado más el fondo 0.002 y el fondo. Y esa es la ecuación 2. Ecuación número 2. Y ahora sí, simultáneas, resolver la número 1 y 2 por simultáneas. Nuevamente les repito, esa parte pues ya la hemos estado viendo bastante, así que no hay necesidad de que yo la ponga en el video. Solamente recuerden que es el 31.09 en la primera ecuación, y en el caso de la segunda tendrían que multiplicar el 31.09 por la parte correspondiente de pentano, que es el punto 4. Al hacer eso, yo tengo, a ver, 12.41, vamos a ver, 12.41 para B, para D, perdón, y para B 18.67. Vamos a ver nada más rápidamente cuánto suma 12.41 más 18.67. Entonces lo vamos a dejar en 12.42 para que se mantenga cerrado. Y listo, ¿no? Esto va a ser libra-mol por hora y libra-mol por hora. ¿Ok? Bueno. Entonces más o menos es toda esta parte nueva, ¿no? Es la conversión de los flujos, de flujos másicos a flujos molares. Para que ustedes puedan retrabajar la información. Va a haber ocasiones, así que tengan cuidado. Va a haber ocasiones en las que alguna fracción no va a ser como tal molar, va a ser másica y un flujo va a ser molar. Entonces ustedes tienen que estar viendo y estar al pendiente que las unidades no se mezclen. Si sus balances son de materia, tienen que ser o pura masa o puros moles. No puede ser una combinación y tienen que tener cuidado con esa parte. Bueno, ya con eso vamos a ver entonces lo que sería la parte de energía. Ya conseguimos entre comillas, la primera parte, ¿no? Que es el cálculo de los flujos. El detalle es que realmente esto representa como el 20% del ejercicio o el 10%. El asunto de la energía es un poquito más complicado. Entonces, como el sistema es, vamos a poner aquí en rojo, sistema sería, a ver, pentano y hexano, no existe diagrama de entalpía. De entalpía. Entonces lo siguiente sería crear un diagrama de entalpía. Es necesario, vamos a poner ahí, es necesario crear el diagrama de entalpía. Entalpía. Entonces, esos diagramas, si recuerdan la teoría de equilibrio termodinámico, esos diagramas se parecen un poquito. A ver, vamos a hacer el intento aquí. Cuando vimos el diagrama de temperatura-composición, composición, miramos que aquí abajo había XA y A, y aquí a un lado había temperatura, y entonces mirábamos dos curvas, ¿no? Una curva más o menos así, y una curva más o menos como que de esta forma. Entonces este de aquí era un líquido, este de aquí era un vapor, y con eso encontramos, por ejemplo, una composición en DXA se encontraba en equilibrio con la de YA, y al mismo tiempo ese equilibrio estaba con una temperatura asignada, ¿no? Entonces todo esto era un equilibrio termodinámico. Y hacia abajo. Ok, este era el diagrama de temperatura-composición. Si recuerdan también el diagrama que usamos para los ejercicios 5, 6, 7, que era el de Ponchon-Savary, ese diagrama va de la siguiente forma. También tiene aquí XA y tiene YA. Y aquí arriba, en lugar de tener temperatura, tiene entalpía. Dice entalpía de esta manera. Y si recuerdan, en ese diagrama específico, tenían ustedes una línea aquí abajo, a la cual le llamamos la línea de ebullición. Y luego había una línea aquí arriba, que era la línea de rocío, ¿no? No sé si la recuerdan. Entonces aquí está la línea de rocío. Ya.
Ok, entonces habíamos dicho que en línea de rocío era vapor saturado, aquí era líquido saturado, esta era mezcla, y por ahí marcamos que estos acá eran isotermas, líquido comprimido, vapor sobrecalentado. Ok, ¿ven alguna similitud entre el diagrama de temperatura de composición con respecto al ponchón Savarit? La gran similitud ocurre, se los voy a marcar con colores, entre esta línea, prácticamente representa esta parte de aquí, y la línea de el líquido saturado va a representar la línea de ebullición en estas dos partes. Así que, curiosamente, para poder calcular un diagrama de Ponchon-Savarit, yo necesito calcular primeramente el diagrama de equilibrio para obtener el diagrama de temperatura de composición. ¿Recuerdan cómo se hacía eso? Así que para poder continuar, vamos a tener que elaborar el diagrama de lo que serían las entalpías. Bueno, voy a marcar aquí. Sí, voy a marcar lo que sería el inicio del balance de energía. Vamos a ponerlo aquí. Balance de energía global. Nada más para no perder el hilo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Balance de energía global. Tengo una entrada de energía. Y esa entrada de energía se encuentra en la parte inferior, en el QR. Creo que están al revés los flujos. Sí, están al revés. Este tendría que ser hacia abajo. Y este de aquí tiene que ser hacia arriba. Este pequeño detalle. Entonces, nuevamente, tengo una entrada de energía, que es el QR. Estoy adicionando energía aquí. Y tengo una salida de energía, que es el condensador. Y aparte tengo corrientes másicas, que si las multiplico por la energía, la entalpía que llevan, me van a dar corrientes energéticas. Sería 1, 2 y 3. Así que desde el punto de vista energético tengo 2 entradas y 3 salidas. Vamos a ver, entonces sería F por su entalpía de F más el QR tiene que ser igual a, vamos a ver, al QC más el destilado por entalpía del destilado más el fondo por la entalpía de fondo. ¿Ok? Eso lo vamos a indicar como la ecuación, vamos a ponerle como la ecuación 3. Considerando que borramos totalmente las primeras dos ecuaciones que hicimos que estaban mal los balances de materia. Ok. De aquí, como un procedimiento muy similar al ejercicio número 7, nos vamos a ir sobre la parte de los intercambiadores de calor en la cual tenemos mayor datos. Esa parte, para este ejercicio, es la parte superior. Esta de aquí. En esta línea punteada yo tengo mayor información en el condensador que en el hervidor. Por lo tanto, tomo la parte superior para continuar el balance de energía. Y decimos, balance de energía en el condensador. Ahí yo tengo la salida, tengo una sola entrada energética, que sería el vapor por su entalpía de vapor, y al mismo tiempo tengo 3 salidas energéticas. Tengo el líquido que retorna a la columna, tengo el destilado que sale a la columna y la energía que se necesita remover para condensar el vapor, que sería el QC. Entonces es QC más destilado por entalpía del destilado más el líquido de retorno por la entalpía del líquido del retorno. ¿Por qué? Porque la entalpía del líquido de retorno y la entalpía del destilado son las mismas, porque tienen la misma condición termodinámica y la misma composición. Recordemos eso. Pero al mismo tiempo, aquí vamos a poner, se sabe que L sobre D tiene que ser igual a 3. Por lo que L va a ser igual a 3 veces el destilado. Y si esta información la sustituyen aquí, su balance de energía les va a quedar un poco distinto. Es VHB. Sería QC más el destilado por H del destilado más
3 veces el destilado por H el destilado. Suman los valores, que sería 4 veces, bueno, le ponemos aquí un más 4 veces el destilado por H del destilado. Y si se sabe, si V tiene que ser igual a L más D, y V es igual a 4D, porque, bueno, vamos a borrar esta parte aquí. Entonces, si 3D, si L que vale 3D más una D, entonces V vale 4D. Por lo tanto, este V también vale 4 veces destilado, ¿no? Entonces sería 4 veces destilado HB es igual a QC más 4 veces destilado H destilado. Y entonces el QC lo despejan. Sería 4 veces destilado H del vapor menos 4 veces destilado H del destilado. Y finalmente factorizan para que les quede simplemente la diferencia de entalpías. ¿Ok? A ver. Así. Entonces era 4 veces destilado HV menos HD. Eso es la ecuación número 4. Ecuación número 4. ¿Ok? Y de aquí yo tendría que colocar nada más el valor de las entalpías. El valor de las entalpías, bueno, las entalpías que estoy buscando las vamos a colocar con otro color. Y decimos, las entalpías que estoy buscando son la entalpía F de la entrada, la entalpía del destilado, la entalpía del fondo y la entalpía de lo que sería el vapor, lo que sería esto V. Son 4 entalpías, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí consideraciones, bueno, lectura de entalpías. Lectura de entalpías. Y vamos a poner nada más, como lo hemos estado manejando por corrientes. Entonces sería corriente. Vamos a ponerle el estado termodinámico, la composición y el valor. Este valor lo vamos a dejar pendiente porque no sabemos hasta el momento, bueno, ustedes no saben qué unidades vamos a tener. En el diagrama anterior que lo estuvimos leyendo de etanol con agua, las unidades del diagrama eran kilocalorías por kilogramo. En este caso, como nosotros lo vamos a hacer, tenemos que revisar la tabla que vamos a manejar de las ecuaciones para ver qué unidades vamos a manejar. Ahora, ustedes están acostumbrados a tomar un diagrama, bueno, al leer de una tabla una entalpía, pero no están acostumbrados, según yo, a con ecuaciones generar entalpías. De hecho, no sé si en alguna de sus materias los han, ¿cómo se podría decir? Los han motivado a que ustedes puedan, pues ahora sí que calcular sus propias entalpías, pero no en diagramas, sino con ecuaciones. En fin, si no están acostumbrados o no se les han motivado, pues aquí lo vamos a, pues se les va a enseñar, ¿no? Cómo podrían hacerlo. Entonces voy a colocar aquí las variables. Ahí se encuentran F, D, B y V. Entonces, condición termodinámica. Entonces, de la entrada, sabemos, vamos a hacer esto un poquito más chiquito. Sabemos que la entrada tiene 30 grados Celsius y esas consideraciones vamos a suponer que eso es, bueno, simplemente está a 30 Celsius, ¿no? Realmente aquí no sabemos si esto es un líquido saturado o un vapor no sabemos si esto es un líquido saturado o un líquido comprimido. Para el caso del sistema etanol-agua, lo sabíamos porque ya teníamos el diagrama. Aquí, esos compuestos, creo yo, ustedes no los conocen y por lo tanto no saben cuál es su comportamiento, no saben cuál es su temperatura de ebullición. Así que no puedo decir hasta este momento si es un líquido comprimido, saturado, mezcla o si es vapor. Lo único que sé es que está a 30 Celsius. Lo otro es un interrogante. Sé que tiene una composición de 0.4. Es lo único que sé. Para el caso del destilado y el fondo, vamos a ver lo que dice el texto. Dice el texto, el reflujo es un líquido saturado. Eso implica que D tiene que estar saturado. Y luego dice también que las colas de vaporización parcial contienen tanto de hexano. En ese caso, el vaporizador nos está indicando, cuando dice que es parcial, bueno, cuando dice que es un vaporizador parcial, significa que de todo lo que está entrando,
una sola parte se va a calentar como vapor y la otra parte se mantiene como líquido. A eso se refiere como parcial. Si entonces una parte calienta, significa que así como está saliendo de la columna saturado, así va a llegar hasta el fondo de manera saturada. Por lo tanto, B también se encuentra saturado. Así que puedo decir que el destilado es un líquido saturado y el fondo es un líquido saturado. Este se va a encontrar con una composición de 0.999 y este va a traer de 0.02. El vapor sale de la columna de forma saturada, eso ya lo conocemos, y va a tener la misma composición que el destilado, 0.999. Así que sería vapor saturado con composición de 0.999. Y los valores pues tendríamos pendientes. Eso sería toda la parte que estaríamos haciendo para lo que es el cuaderno. Y los cálculos de la ecuación 4 y la ecuación 3 no estaríamos abordándolos hasta tener las entalpías. Lo siguiente es dejar vamos a decirlo así como que, los cimientos para que podamos nosotros calcular el diagrama de Ponchon-Savary a partir de un diagrama de entalpía, de un diagrama de temperatura-composición. Si no recuerdan cómo se hace eso, teníamos que irnos a nuestro PDF de tablas de presión de vapor para empezar a hacer esa parte, ¿no? En alguna parte de sus documentos, ustedes deben de tener un archivo en el cual realizaron el ejercicio 1 del 1 al 4. En mi caso se llama ejercicios de unidad 3 y por alguna razón creo que no grabé el documento y no tengo la pestaña del archivo de ejercicio número 4. No hay ningún problema. Vamos a tomar la plantilla del ejercicio 2 o del ejercicio 3 para realizar nuestro diagrama de entalpías. Miren, si revisan el ejercicio 3, en el ejercicio 3 trabajamos con una mezcla de hexano y de heptano. En este caso nosotros tenemos la mezcla pentano y hexano, así que la mitad del diagrama ya lo tenemos. Solamente tendríamos que calcular la temperatura de ebullición del pentano, esa sí no está. Voy a tomar la pestaña del ejercicio 3 y voy a hacer una copia para lo que sería el ejercicio número 8, ¿no? Aquí le pondríamos 8. Y lo vamos a poner acá. Ok. En este ejercicio yo no tengo, bueno, yo no sé cuáles serían el más volátil y el menos volátil, ¿no? Sé que la temperatura del hexano era, en el ejercicio 3, el hexano era el más volátil y su temperatura de ebullición estaba en 342. El pentano probablemente sea el más volátil, así que debe andar a una temperatura menor, ¿no? Así que vamos a cuidar este detalle. Si recuerdan, las temperaturas de ebullición se calculaban con la hoja del balance de materia, pero en la parte de Newton-Raphson. Se calculaban con esta parte de aquí, ¿no? Ok. Yo aquí tengo el residuo de una tabla, el cual no me sirve porque tiene metano, heptano y propano. Pero en mi otra hoja de cálculo, al menos en mi caso, yo tengo en la sección donde vienen las tablas, las constantes del metano hasta el heptano. Entonces voy a tomar esto y lo voy a pasar a ese documento aquí y con él me voy a basar para la temperatura de ebullición. Según mi otra hoja de cálculo, vamos a poner aquí pentano y hexano. Según mi otra hoja de cálculo, dice que el hexano tiene una temperatura de ebullición de 342.72. Así como está, ¿no? Tal cual. Ok. Entonces voy a apuntarla por aquí nada más para que no se me olvide. 342.7206. Entonces, esa no la tengo que resolver. Voy a resolver la que sería la de hexano, la de pentano. Para pentano tengo estos valores de aquí. Sería 78.741. 741, ok. Para el C2 tengo un menos 52, 54, 20.3. Para C3 tengo menos 8
1.8253. En C4 tengo 1.2381 e a la menos 5. Y en ese caso tengo un valor de 2. Y la presión en el ejercicio era de una atmósfera, que eso son 101,325 pascales. ¿Ok? Bueno, en esas condiciones yo tengo que la temperatura de ebullición, nada más voy a confirmar los valores: 78, 74.1, 54, 20.3, menos 8, 82.53. Ok, aquí me equivoqué. Sería 9.61, 71 a la menos 6. Y 2. Ok. Entonces, bajo esas condiciones, yo tengo que mi temperatura de ebullición es 309.19689. Así como está. Si lo comparo con los 342, entonces el pentano es el más volátil. Así que voy a tomar este dato y lo voy a pegar en mi otra hoja de cálculo como el más volátil. Entonces, temperatura del más volátil sería esta. Vamos a pegarla aquí. Vamos a ponerle que es un valor nada más, este como tal. Y el último valor va a ser el 342. Lo vamos a tomar y lo vamos a poner aquí. 342.7206. Ok. Entre estos 15 valores hay como 30. Vamos a poner que son unos 2.3 más. Sí, 2.3. Bueno, no sería hasta el final, sería hasta uno antes. Aquí más o menos. Ok, listo. Bueno, ahora el heptano ya no se encuentra en ese sistema. Aquí sería hexano y aquí sería el sistema de pentano. Ahora, estas constantes le correspondían a lo que era el hexano, así que como tales las voy a tomar y las voy a poner en el renglón de abajo. Vamos a quitar estas. Primeramente vamos a borrar las que están aquí. Y las que se encuentran en el primer renglón le correspondían al hexano. Entonces las bajamos. Cambiamos la presión a 101,325. Y en el pentano vamos a agregar las mismas constantes que tenemos aquí. 78.741 menos 54, 20.3, menos 8.8253. En 4 sería 9.61, 71 e a la menos 6. Y aquí sería un 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Temperatura, presiones. Bueno, aquí hubo un detalle. Se jalaron las ecuaciones. Las ecuaciones también se movieron por hacer el detalle de los números. Entonces hay que corregirlo. Si ustedes quieren reescribir todas las constantes, no hay ningún problema. Solamente voy a corregir ya las ecuaciones. Y aquí, vamos a ver, dice que se borró la referencia, pero pues vamos a tener que programarlo otra vez. Vamos a ver. Era esta ecuación programada ahí. Ahora en esta. Y lo que voy a hacer es cambiar el C1 por los de abajo. Si ustedes tienen problemas con esta parte y no están entendiendo qué sucede, lo que pueden hacer es que en la parte donde yo borré este renglón,
y el renglón de aquí abajo del hexágono y estas constantes las jalé hacia abajo, lo que pueden hacer es simplemente copiar y pegar abajo. Y no tendrían por qué estar haciendo lo que yo hago. Ok, ya quedó por acá. Y paramos esta parte de aquí. Vamos esta parte para acá. Y listo, veamos. Antes de cambiar los colores, estos los ponemos sin relleno. Y este de aquí me está dando negativo, así que lo vamos a poner en 342.70. 342.7. Si es un negativo, 341. 341.5. Sigue siendo un valor positivo muy cercano al 0. 341.8. Vamos a ver. Más o menos. Lo pueden dejar entre un 341.5 hasta un 342. Bueno, entre el 42 ya se pasaron, ¿no? En mi caso. 341.7 lo voy a dejar yo. Y recordemos que estos valores, el primer valor de vapor y el último valor de vapor tienen que ser muy parecidos, si no es que igual, a la presión total del sistema, que es esta de aquí. Esta presión del sistema era 1 atmósfera. Se cumple para el caso del primer renglón de vapor de A. Y se cumple para el primer caso de la presión de vapor del renglón de B. Vamos a ver los diagramas. Ese es el diagrama de equilibrio. Y en el caso del diagrama de temperatura de composición, que es este de aquí. A ver. En este caso, en el diagrama, lo que tendríamos que hacer es... voy a borrar primero las líneas estas. Y voy a manipular el eje para que se alcance a ver el diagrama de equilibrio. Si se fijan, las temperaturas máximas 342, entonces solamente se ve la punta del diagrama. Esto fácilmente lo arreglan modificando el eje. Y en el eje van a colocar ustedes, por ejemplo, mínimo eran 309, creo que es. Pueden ponerle 300. Y como máximo 350. Más o menos por ahí así. Bueno, lo pueden dejar en 305 y 345 como máximo. Algo así. Entonces el diagrama les quedaría de esta forma, ¿no? Todo esto ya viene predeterminado por ustedes en el ejercicio 3, que fue donde yo, por ejemplo, tomé la copia. Si por alguna razón están batallando con esta parte, pueden borrar toda la hoja de cálculo, copian otra vez el ejercicio número 3, pero se fijan, el layout es muy parecido, lo único que estamos cambiando es de manera en cómo introducimos los datos. Así que hasta este punto estaríamos evaluándolo. Bueno, hasta este punto vamos a dejarlo por hoy, que será la parte número 1 de esta columna de simulación que no tiene como tal el diagrama de entalpías. A partir de mañana estaríamos viendo entonces cómo tomar este diagrama y convertirlo en un diagrama de Ponchon-Savary. Básicamente es total trabajo en Excel, casi no vamos a utilizar los apuntes, así que puede ser que tarde un poquito más de tiempo, pero bueno. Entonces, por lo pronto, aquí estaríamos, aquí la dejaríamos. Recuerden que esta parte no la van a subir a Blackboard como tal, hasta que junten todo el ejercicio completo. Y no se les olvide mandarme sus equipos por correo para estarlos considerando en su exposición. Entonces nos vemos mañana.